Señor, recibe toda nuestra alabanza, toda nuestra gloria. Tú que eres digno, tú que eres 3 veces santo, tú que lo llenas todo y en todo lugar. Gracias, Señor, por tenerte como nuestro Dios. Te alabamos, te bendecimos, te reconocemos, te honramos el día de hoy. Declaramos tu grandeza, tu poder, declaramos tu magnificencia, declaramos tu imperio, declaramos tu potestad, declaramos todo cuanto eres. Y permítenos, Señor, reconocerte a través de este aplauso de gloria y de alabanza. Señor, nosotros que vemos como por espejo, hoy corre el velo delante de nosotros. Permítenos ver más allá de lo que nuestra vista natural lo permite. Que hoy tu palabra sea para nosotros luz en medio de la oscuridad. Que tu palabra sea para nosotros el camino que estábamos necesitando y la respuesta que ha venido del cielo para nuestra necesidad. Gracias, Señor, desde ya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, puede tomar su lugar. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Sé que hace un poco de frío y todavía el invierno no se quiere ir, está ahí resistiendo hasta el último momento, a pesar de que estamos ya en el mes que se comienza a acercar primavera, todavía hay una lluvia pendiente. Pero yo le daba gracias al Señor porque el pronóstico decía que ayer también llovería de una manera importante. Pero yo no sé, la verdad que sí sé, que Dios está de nuestro lado, que no permitió que hubiera tal lluvia así tan fuerte, porque ayer había que trabajar en el 3022 y ayer había que avanzar. Y Dios fue bueno y lo permitió. Y hoy que estamos ya bajo techo, en un lugar que ha sido transición para nosotros, sí soltó la lluvia en favor de la tierra y en favor de toda la creación que depende de nuestro Dios. Dios está en control. Amén. En esta semana hemos sido impactados por una palabra y es la palabra que hoy quiero compartir contigo y que creo que es la palabra que necesitamos para este momento. Y lo que vamos a compartir hoy día es que en la dimensión cielo tenemos que ejercer dominio. En la dimensión cielo tenemos que ejercer dominio. Tenemos que ejercer dominio. Hay dos palabras que nos están gobernando. Expansión. Todavía estamos bajo el gobierno de esa palabra. Una palabra profética, una palabra que sale de la boca de Dios, nos da sentido, nos da orientación, canaliza nuestros esfuerzos, nos unifica detrás de un mismo propósito y detrás de un mismo objetivo. En este caso, expansión. Y Dios a expansión le dio un aditivo que es dimensión cielo. Bueno, necesitamos el dominio para poder ser efectivos en la expansión. Para que esta expansión que Dios nos ha encargado sea efectiva, necesitamos ejercer dominio. De igual manera, para movernos en la dimensión cielo, necesitamos entender y vivir en dominio. O sea, para estas dos cosas que son palabras que gobiernan esta temporada nuestra, este tiempo nuestro, es que necesitamos tener dominio. Y esta palabra dominio la vamos
a abordar a partir de 3 áreas. Primero hablaremos sobre el dominio sobre ti mismo. El primer dominio, y quizás el más importante y determinante para los que vienen, es el dominio sobre ti mismo. Vamos a leer 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Un texto muy conocido. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Diga conmigo: dominio propio. Ahora lo vamos a decir con convicción: dominio propio. Vamos a hablar en primer lugar del dominio propio, de ese dominio sobre ti mismo. Y cuando pensaba en qué cosas tú tienes que dominar de ti mismo, por lo menos yo voy a nombrar 3 que creo que son las que hoy son más reales o son más cercanas a tu vivencia. Hay muchas más y no hay tiempo para abordar tanto, pero creo que estas 3 van a representar a más de alguno, entendiendo que tienen que tener dominio sobre esa área de su vida. Recuerde que en primer lugar estamos hablando del dominio sobre ti mismo. Me dice amén, iglesia, ¿verdad? Yo le voy a pedir que trate de ubicarse, de estar allí y estar concentrados hoy en lo que Dios nos está hablando. En este dominio sobre sí mismo yo voy a destacar 3 cosas, y una de esas es el miedo, el temor. El temor es un gigante que se nos levanta permanentemente y que no nos permite avanzar. El temor es un espíritu que viene a anular nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. El temor se afirma de nuestros fracasos anteriores. El temor se afirma y viene a tomar sentido cuando hemos equivocado el camino antes o cuando fracasamos antes. Por eso que lo que hace el temor es recordarte tu pasado. El temor lo que hace es hacerte pensar en tu debilidad. Entonces, claro, como recuerdas el pasado, cuando te equivocaste, o cuando piensas en esta área que es débil tuya, el temor te dice: ¿sabes qué? No puedes continuar. El temor te dice: ¿sabes qué? No creo que logres vencer, no creo que logres avanzar, no creo que logres llegar. El temor paraliza. El temor paraliza. No te deja hacer las cosas, no te permite avanzar. Recalca tus debilidades y fracasos. Eso es el temor. El temor tiene que afirmarse de algo. Y se afirma de tus fracasos, de tus debilidades. Te estanca, te detiene. Ahora, Dios tiene el remedio para el temor. Yo que usted estaría feliz por eso. ¿Quién ha sentido temor de algo, o por un momento, o por una situación, o por enfrentar algo, o por tomar una decisión? ¿Alguien lo sintió alguna vez? El temor del fracaso, el temor a que las cosas salgan mal, el temor a la decepción. Hay temores arraigados en nuestra mente. Para eso Dios tiene respuesta y solución. En la misma palabra, en 1 de Juan, dice en el capítulo 4, verso 18. 1 de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Solo el amor de Dios te quita los miedos. El amor de Dios quita nuestros temores. ¿Pero por qué hace eso el amor de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios te trae perdón. El amor de Dios trae perdón. El amor de Dios trae oportunidades. El amor de Dios cubre tu pasado. El amor de Dios cubre tus debilidades. El amor de Dios es tan extenso, es tan grande, no se puede llegar a medir del todo. Y es la razón de por qué ese amor viene a llenar tan cantidad en nuestra vida que no da lugar al temor. El versículo dice: el que todavía tiene temor es porque no fue perfeccionado en el amor. Es decir,
es porque el amor de Dios no vino a cubrir todas las áreas de tu vida. El amor de Dios, cuando llena una vida, hace desaparecer el temor. Entonces lo único que necesitas es dejar que el amor de Dios te inunde, te llene, y vas a comenzar a tener dominio sobre el temor. Estamos hablando del dominio propio, del dominio más importante y el primero. Vas a tener gobierno sobre ese temor. El temor va a venir cada cierto tiempo. El temor va a volver cada ciertos momentos. Cuando eso suceda, tú tienes que tener dominio propio y no dejar que el temor condicione tu futuro. No dejar que el temor condicione tu presente. Dije que por una parte hablaría del miedo, pero hay dos aspectos más que creo que son cuestiones que tenemos que vencer y dominar. Aparte del temor, del miedo, creo que hay otra cosa que nos juega en contra: nuestro carácter. Nuestro carácter. La explosión de nuestro carácter, o podríamos llamarlo la vuelta de nuestra vieja naturaleza. ¿Sabe? Cuando eso ocurre, cuando se manifiesta la vieja naturaleza en ti, es decir, esa naturaleza pecaminosa, esa forma que tenías de ser antes, cuando se manifiesta en ti ese viejo hombre, cuando se manifiesta en ti ese hombre fuera de control, que no controla su carácter, que el carácter lo controla a él, se producen daños. No solo te dañas tú mismo, porque terminas herido tú mismo, el problema es que dañas a otros que están a tu alrededor. El que no tiene gobierno sobre su carácter termina causando daños colaterales. Se daña él mismo y daña a otros. Alguien que todavía no tiene control sobre su carácter puede estar edificando una nueva vida. Puede estar construyendo algo hermoso, algo nuevo. Vamos a pensar, por ejemplo, una pareja. Puede estar construyendo una relación de pareja. Puede estar construyendo una familia que no pudo tener antes. Puede estar construyendo una relación padre-hijo o hijo-padre. Pero si tú no tienes bajo control tu carácter, todo lo que edificaste con dedicación, con esfuerzo, una manifestación de la vieja naturaleza te puede hacer retroceder años. Por eso la Biblia dice que Dios nos dio espíritu de dominio propio, para que esto no te ocurra. Mire, quiero leerte algo que me llamó la atención en Isaías, en el capítulo 2, versículo 6, Isaías 2:6, dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Voy a leerte de nuevo. Dice: porque están llenos de costumbres, diga conmigo, costumbres, traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con los hijos de los extranjeros. Las costumbres es la cultura que tenemos y recibimos del lugar y en el medio social donde nos desenvolvimos años atrás. Las costumbres que tú tienes obedecen al lugar donde naciste, con la gente que te criaste y con la familia que te rodeó. El estar tanto tiempo en un lugar, escuchando cosas, haciendo cosas, terminan transformándose en costumbre. Y a ti te puede llegar a parecer natural y normal, porque lo practicaste tantos años que te parece que está bien. Y solo cuando te enfrentas a otra realidad te das cuenta que está mal. Se lo quiero graficar mucho más. Hemos tenido en casa por muchos años a gente que hemos acogido. Gente con familia, matrimonios, jóvenes, de todo. Y ha pasado que cuando ellos están con nosotros en casa, se dan cuenta del mal matrimonio que tienen. Se dan cuenta de cómo se faltan el respeto. Se dan cuenta de cómo se desvalorizan y se deshonran permanentemente. Claro, de dónde venían parecía normal,
Pero al estar en otra realidad, en una realidad mayor, en una realidad superior, en la realidad de Dios, en el reino de Dios, te das cuenta que no te sirve. No te sirven las costumbres viejas para un reino nuevo. Para el reino de los cielos no te alcanzan tus costumbres. No te pueden acompañar tus costumbres. Las costumbres pueden echar a perder algo que es precioso, algo que es hermoso. Todo lo que aprendimos, lo heredamos. Por eso que en este reino tienes que renunciar y ser culturizado otra vez. No te sirve la cultura que traes en cuanto a costumbres de vida, no te sirve. En este reino, en el reino de Dios, vas a ser culturizado y vas a aprender nuevos principios que sí te van a bendecir, que sí te van a edificar, que sí te van a levantar. Pero lo viejo no te sirve. Diga conmigo, lo viejo no me sirve. Las viejas costumbres no me pueden acompañar. ¿Alguien lo puede decir conmigo? Las viejas costumbres no me pueden acompañar. Un tercer aspecto que nos cuesta controlar es nuestra boca, nuestra lengua. El libro de Santiago dedica bastante a hablar acerca de la lengua y dice que es tan pequeña pero puede controlar todo el cuerpo. La compara al timón de un gran barco, de una gran embarcación, que con un pequeño movimiento le puedes cambiar el rumbo a un transatlántico. La lengua tiene un poder extraordinario, la lengua tiene un poder increíble. Ya de por sí la lengua es poderosa. Ahora, súmele a eso la dimensión en la que estamos. ¿En qué dimensión estamos? Dimensión cielo. O sea, si ya la lengua es potente y es poderosa, imagínense el efecto que tiene en la dimensión cielo. Nuestra boca en la dimensión cielo tiene un efecto multiplicador. Nuestra boca provoca mucho. Es provocadora en este ámbito, en esta esfera, en esta dimensión. Por lo tanto, lo que hablamos, lo que decimos, no puede ser tomado como inocente. A menos que usted nunca haya escuchado esta palabra. Pero después de que escuchó esta palabra, ya no es inocente. Porque sabe que lo que sale de tu boca tiene un efecto, provoca algo. Usted ahora ya no puede pensar como antes. No, lo que dije fue sin intención. Yo he escuchado esto tantas veces. No, si lo dije, lo que quise decir en realidad fue esto. No, yo creo que se me malinterpretó. Mire, esto lo he escuchado tantas veces. Y no nos hacemos cargo de lo que provocamos con nuestra boca. Nuestra boca es provocadora. Nuestra boca puede ser dadora de vida o muerte, dice el libro de Proverbios. Entonces, en esta dimensión cielo, todas nuestras palabras pesan. Y Dios, que es juez justo, va a pesar nuestras palabras. En esta dimensión, nuestras palabras no son inocentes. Dice la palabra del Señor: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Jesús trayendo el reino y le da importancia a algo tan pequeño que es la lengua. Porque Jesús, que entendía reino y Jesús, que se movía en la dimensión cielo, sabía que palabras ociosas te pueden hacer perder una dimensión. Sabía que palabras ociosas pueden llegar a corromper lo mejor que tú eres y lo mejor que has construido. En este tiempo, en esta temporada, en esta dimensión, tus palabras no pueden ser necias. Esto es un problema. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no lo podemos engañar con argumentos. No da lo mismo hablar tonterías. No da lo mismo decir algo hiriente.
No da lo mismo hablar mal de otro. No da lo mismo murmurar, no da lo mismo quejarse. No, en esta dimensión no da lo mismo. Tus palabras provocan cielo o provocan infierno. Eso dice el libro de Santiago, que cuando una palabra sale de tu boca, se echa a andar toda la rueda de la creación, incluso se activa el infierno, porque los reinos se mueven con palabras. Ya te voy a explicar esto. Un rey proclama con su palabra. Entonces, cuidado con lo que estás diciendo. No te puede dar lo mismo hablar groserías. No es inocente los garabatos, las palabras hirientes, las ironías para la persona que te está molestando, de la que tú te sientes herida, aún incluso esa persona amada. En momentos de crisis, no da lo mismo que tú hables tonterías allí en ese momento. Mire lo que dice 1 Corintios en el capítulo 15, en el verso 33. 1 Corintios 15, 33. No erréis, o sea, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Diga conmigo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una manera de levantar una costumbre es con palabras. O sea, una buena costumbre fue construida por lo que las personas dijeron acerca de ese hecho o de esto. Aquí en Manantiales tenemos una costumbre que en realidad es un principio bíblico, pero para que entienda la palabra, nosotros comenzamos a hablar de hospedar hace muchos años. Enseñamos de hospedar y en nuestras mesas hablamos de hospedar. Y cuando recibíamos a alguien le enseñábamos lo que era hospedar, hasta el punto de que hoy día se ha hecho una costumbre en todos nosotros. Lo que provocamos con nuestra boca, hablando y diciendo y declarando, terminó siendo una buena costumbre, en este caso un principio bíblico. O sea, una buena palabra puede elevar un principio bíblico. Una palabra correcta puede activar un principio de bendición. Por eso no es extraño que en esta casa y en estas familias se muevan ángeles. Ni cuenta te has dado, pero hay cosas extraordinarias que te están ocurriendo si estás en este ejercicio, porque activaste un principio. Las buenas palabras, buenas costumbres, buenos principios, y los principios activan cosas. Nosotros activamos ángeles. En Manantiales hay una actividad angelical potente. Dicho sea de paso, si usted todavía no está hospedando, no se quede afuera. No se quede afuera. ¿Sabe por qué? Porque hospedar es activar. Hospedar es activar. Y para hospedar no tiene que ser rico, no tiene que tener la mejor casa, no tiene que tener solucionada su vida, ni estar en su mejor momento económico. No, no obedece a eso, no tiene que ver con eso. El que entiende lo que estoy diciendo sabrá que hospedar es activar algo en el mundo espiritual, porque el que hospeda trae actividad angelical a su casa. No voy a hablar de eso ni estoy predicando eso, pero es importante que lo sepa. Entonces dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Diga conmigo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, palabras llenas de fe, palabras llenas de bendición, palabras llenas de paz, construyen cultura de reino. Al revés, palabras necias, palabras hirientes, palabras llenas de ironía, palabras de una segunda intención, palabras con lecturas entre líneas, ¿sabe lo que hace? Es corromper lo que eres y lo que tienes. Si algo has logrado, si algo has conseguido, si estás creciendo, no converses con gente que habla necedad.
Oh, pastor, si a mí no me pasa nada. No es así. La Biblia dice que malas conversaciones corrompen. ¿Qué cosa? No da lo mismo conversaciones tontas. No da lo mismo conversaciones necias. No te expongas. No abortes el momento que estás viviendo. No puedes conversar fe con alguien que no tiene revelación. Te va a pinchar el globo. No le puedes contar tu sueño y tu proyecto a un carnal porque no va a entender nada. No le puedes hablar de lo que vas a sembrar y lo que quieres ofrendar a alguien que no se le reveló todavía, porque sabe que te va a encontrar tonto y va a destruir toda tu fe. Diga conmigo, malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Entonces, 3 cosas que tienes que dominar. Primero, dijimos en cuanto al dominio propio, el temor. Segunda cosa en cuanto al dominio propio, tu carácter. Y tercera cosa en cuanto al dominio propio, tu boca. Temor, carácter y boca en cuanto al dominio propio. Es tan potente la boca que palabras hirientes... ¿Sabe el problema de que las palabras hirientes vienen de la gente cercana? ¿Sabía o no? Te voy a hacer un test que te aseguro que te va a dar positivo. Las palabras que más te quedaron guardadas en la mente por años son esas palabras hirientes que te dijo alguien que tú amaste mucho. Y te aseguro que hasta el día de hoy lo recuerdas. Cuando tu esposo o el que fue tu esposo te dijo, tengo otra persona, no te amo más. No me gusta cómo eres, no me gusta cómo estás. O cuando un padre te dijo que eras tonta. O como cuando un padre te dijo que no servías para nada. Te aseguro que hasta el día de hoy no olvidas esas palabras. ¿Sabe por qué? Porque las palabras son potentes. Yo te pregunto, ¿fue fácil sacarte esa palabra de la mente? Te aseguro que hasta el día de hoy hay palabras que te suenan. Estúpido, me voy a separar de ti, no sirves para nada. Palabras que marcan. Entonces las palabras no dan lo mismo. No puedes pensar, voy a decir esto, total, después me arrepiento. Sí, Dios da oportunidad, nos podemos arrepentir y podemos reconstruir. Pero ¿sabes lo que cuesta olvidar las palabras? Aún hasta los que tenemos mala memoria, como yo, si hay algo que no olvido es una palabra significativa. Es una palabra que me marcó. Y sobre todo recordamos las malas palabras. Sobre todo quedan en nuestra mente esas palabras hirientes. Entonces te pregunto, ¿qué hacemos con el daño que causaste? ¿Cómo reconstruimos a esa persona a la que le dijiste lo que le dijiste? Dime, ¿cómo hacemos? No da lo mismo. Entonces no es gratis hablar groserías. No es gratis herir con palabras. No es gratis decir palabras irónicas. El que escucha es afectado por esas palabras. Es afectado el que habla y es afectado el que escucha. Diga conmigo, voy a cuidar mi boca para hablar fe y hablar lo que edifica. Tener control de la boca también es aprender a guardar silencio. Hay momentos en que usted no tiene que hablar, porque si habla, la embarra. ¿Me estoy equivocando? Si me estoy equivocando mal, dígame. Pero si tú hablas en un momento donde estás manifestado, donde estás enojado,
donde tu naturaleza vieja te está dominando. Dime, ¿vas a decir algo bueno? ¿Estás seguro que lo que digas ahí, más tarde te vas a arrepentir? ¿Y qué te va a tocar hacer? Hacer el camino de vuelta, pedir perdón, tratar de que la otra te perdone si es que quiere, porque algunos no te van a perdonar, los que no son de Manantial no te van a perdonar, pero los de aquí sí perdonan. Pero aún así todo, es difícil el camino de vuelta. Y yo te pregunto, ¿y la confianza? Porque esa palabra, dicha neciamente, no solo hirió, se te puede perdonar, pero mi pregunta es, ¿y la confianza? Porque si tú hablaste de mí mal, aún a pesar de que viviste en mi casa, y hablaste mal de mí, hablaste mal de mi familia, yo te puedo perdonar, pero ¿te podré volver a invitar a sentarte en mi mesa? Alguien me está escuchando esta mañana, ¿verdad? Tus palabras no son inocentes. Si no vas a hablar palabra sabia, cállate la boca. Si eres de los que habla mucho y habla necedades, aprende a controlar tu lengua. Hay gente que por hablar de más termina echando a perder un momento especial. Hay conversaciones que se dan en la dimensión cielo, que usted lo único que tiene que hacer es guardar silencio y aprender de los sabios. Y los sabios sabrán que hay mesas en las que no se puede hablar. Y hay gente con la que no puedes tener conversaciones de reino, porque pueden echar a perder un momento de gloria. Yo te pregunto, ¿el sabio tiene que evitarte o el sabio te invita? ¿Eres de los que buscas sabiduría o te gusta la necedad? Porque si te gusta la necedad y te parece a ti al oído como dulce escuchar necedades, hablar mal de otro, sembrar cizaña, bueno, allá tú, es tu problema. Lo único que te puedo decir, que de todo eso, dice la Biblia, tendrás que dar cuenta en el juicio. Qué potente, porque la Biblia no dice nada de otra cosa, no te va a pedir cuenta de otras cosas. Hay algo que la Biblia dice, que tendrás que dar cuenta en el día del juicio. Y si hay algo que yo no quiero, es pararme delante del gran juez en el tribunal para dar cuenta de mis palabras tontas, de mis palabras necias, de mis palabras hirientes. Por eso quiero que hoy, esta mañana, tú aprendas a tener dominio y control sobre tu palabra. Diga conmigo, tengo que aprender a tener dominio propio. Primero, dominio propio. Segunda cosa, dominio es nuestra naturaleza. Estamos enseñando dominio. Dominio es nuestra naturaleza. O sea, no basta con que quieras dominar. Tienes que ser habilitado para dominar. Quiero que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 1. Porque si alguien llegó aquí y escucha esta palabra de dominar, porque escúcheme, de aquí va a salir empoderado. Esta mañana va a salir empoderado. Por más que lo que te dije te sonó fuerte ahora al principio, pero vas a terminar saliendo empoderado. El punto es que tienes que ser habilitado. O sea, no basta con que estés sentado aquí, vine aquí, entonces tengo dominio. No. Tienes que ser habilitado para eso. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Lo que te habilita para dominar es haber tenido fe para creer en Cristo. O sea, no va a dominar a alguien que no tenga su fe puesta en Jesucristo. Lo que te habilita para el dominio y lo que te hace volver a ese estado adánico es haber tenido fe en Jesucristo. No te sirve ser religioso,
No te alcanzan la religiosidad. Tienes que haber conocido a Cristo. Tienes que tener una relación con Él. Tienes que haber depositado tu fe en Él. Te habilita la fe. Versículo 3 del mismo capítulo 1. Estamos en segunda de Pedro. Capítulo 1, verso 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquel que nos llamó. Para ser habilitado, Dios tiene que haberte llamado. Tranquilo que Dios llama a todos a salvación. Así que no piense que Dios va a tener elegidos para salvar. No, Dios llama a todos para esa salvación. Si tú respondes a ese llamado, entonces estás habilitado. Y también eres habilitado para tener dominio. Lo mismo que dice el versículo 1. Voy a volver al versículo 1, capítulo 1, verso 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Te parece un saludo como protocolar, no? Como si tú dijeras: yo, Claudio, ingeniero, y luego dices lo que quieres decir. Aquí Pedro se está presentando, pero ¿por qué se está presentando? ¿Qué necesidad había si en realidad lo que estaban escuchando sabían quién era Pedro y sabían que Pedro era apóstol? ¿Qué necesidad de registrar no solo el protocolo y no solo darle la identidad a la carta? Porque escúchame, nada de lo que sale de la boca de Dios es inocente. Todo provoca algo, todo tiene un propósito. Cuando dice Simón Pedro, es que está identificando un hombre de carne y hueso. Simón Pedro era una persona que medía tanto, que tenía el cabello de tal color. Era una persona. Dice: siervo y apóstol de Jesucristo. Tú tienes habilitación para tener dominio cuando reconoces la autoridad delegada sobre un hombre de Dios. Es así. Es el diseño de Dios. Por eso tiene que quedar claro que te habilita un hombre de Dios. Que te habilita para entrar en dominio un hombre de Dios. Ahora mismo, ¿sabes lo que estoy haciendo contigo? Te estoy habilitando para entrar en dominio. Y el que te está habilitando no es cualquiera. El que te está habilitando es un siervo de Dios. Hay un diseño de Dios que permite que tú tengas habilitación. Entonces, cuando comenzamos a vivir, te dije que nuestra naturaleza es el dominio. Cuando comenzamos a vivir la naturaleza del dominio, comenzamos a vivir otra vida. Dice Primera de Pedro también, capítulo 1, versos 5 y 6. Capítulo 1, versos 5 y 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Conocimiento no se refiere a que conozcas una materia. No, conocimiento en términos del contexto está hablando de sabiduría, de saber de Dios, de sabiduría propia, pura, la sabiduría esta que viene de Dios. Podríamos decir también revelación. Entonces, en esta dimensión se te van a revelar cosas. En esta dimensión se te va a abrir todo el mundo espiritual delante tuyo. Si no tienes dominio propio, eres peligroso. ¿Cómo sería un impulsivo teniendo don de profecía? Dígame. ¿Cómo sería una persona impulsiva teniendo un ministerio profético en esta dimensión cielo? ¿Cómo sería? Le andaría entregando palabra a medio mundo, ¿no es cierto? Y estaría en trance todo el día, dando mensajes proféticos, porque como no tiene dominio propio, a pesar de que está habilitado para, si no tiene el dominio propio, sabe todo lo que conoce, todo lo que sabe, va a tirarlo por la borda. Por eso que tiene que sumarle
a la revelación, a la sabiduría, dominio propio. Para moverte en este ámbito tienes que sumarle dominio propio. ¿Qué pasaría con una persona de temperamento fuerte en esta dimensión que Dios la habilite para liberar endemoniados? Dígame, los de temperamento fuerte, ¿qué les pasaría? ¿Sabe qué? Agarraría a puñetazos al endemoniado si ya ve que no se libera rápido, porque lo supera sus ganas, lo supera su ímpetu. Y si no aprende a tener dominio sobre sí mismo, puede echar a perder la gloria de Dios, el conocimiento, la sabiduría que ha recibido. Estando así, seremos enfocados y seremos fructíferos. Dice el mismo capítulo 1 en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, es decir, dominio propio y revelación, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto. El que está enfocado, el que conoce su naturaleza, el que está en dominio, sabe que es fructífero. Todavía no me entendió. El que todavía no tiene fruto, el que no ha podido dar fruto ni en familia, ni en célula, ni económico, probablemente se debe a que no tiene dominio propio. Porque el dominio propio, con la revelación que estamos manejando, sí o sí produce fruto. Sí o sí produce fruto. Y te enfoca. Y en tercer lugar, quiero hablar acerca del dominio, la gloria y el reino. Estamos aprendiendo acerca del dominio en esta dimensión, cielo, y en esta temporada de expansión. Daniel capítulo 7, verso 27. Daniel 7, 27. Antes quiero definir dominio para ti. Dominio es supremacía en cuanto a poder, autoridad, fuerza que se tiene sobre algo o sobre alguien. Entonces, de forma más práctica, dominio es autoridad. Diga conmigo autoridad. Diga conmigo poder, soberanía. Eso es dominio. Dominio. Daniel 7:27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, escúcheme, debajo de todo el cielo, es decir, en este ámbito, no en el lugar donde Dios habita y tiene su morada, que son los cielos de los cielos, sino que debajo del cielo, es decir, en este ámbito, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿No entendió nada? Se lo explico. Somos habilitados para tener dominio en esta tierra, sobre toda la creación y aún sobre potestades. Ese es el derecho que se nos prometió, que Daniel lo vio, lo proclamó. Dicho en términos de Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Diga conmigo, reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. ¿Sobre dónde? ¿Sobre dónde? Eso eres. Eso eres. Fuiste llamado para dominar, para gobernar. Fuiste llamado para señorear sobre la tierra. Esta semana la pastora nos enseñó, y quiero repetirlo, de 3 formas en las que Dios se manifestó y las que trajo un diseño para moverse en medio del pueblo.
usó 3 personajes, Dios, para moverse en medio del pueblo. Uno era rey, el otro era sacerdote y el otro era profeta. Rey, sacerdote, profeta. Y nos enseñó las características de cada uno y lo que cada uno implica. En el caso del rey es poder y autoridad, o sea, dominio. El sacerdote representaba el carácter de Dios porque era el que acercaba a Dios al pueblo y el que traía al pueblo a Dios. Y el profeta era el portador de la palabra, rema, era el que tenía la revelación. Y entendíamos algo, que nuestra iglesia ha transicionado en esto. Ha transicionado en esto. Y Dios me hacía pensar cómo en Manantiales Dios nos dio un espíritu profético. Y años atrás incluso a una convención y a una temporada le pusimos generación profética. Y esto obedecía a algo que tiene que ver con un diseño de Dios. Profético, ¿por qué? Porque esta iglesia se mueve por una palabra revelada. Tu familia y tu vida se mueve por una palabra revelada. Hay un rema que te gobierna. Profético, porque ya no tomamos decisiones por nosotros mismos. Ya no hacemos lo que queremos, hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Profético, porque somos capaces de cambiar planes cuando Dios da una palabra con tal de tras de ir de esa palabra. Porque entendemos que estar bajo lo profético es estar bajo una dimensión poderosa. Es estar moviéndonos como Dios quiere que nos movamos. Gracias a Dios, esta iglesia se mueve en lo profético. Por eso esta iglesia llegó tan lejos. Por eso esta iglesia está en lo que está. ¿Sabe por qué? Porque entendemos y nos movemos en lo profético. ¿Sabe por qué estamos haciendo reuniones acá? Por causa de una palabra. Cuando tomamos la palabra profética, ni idea teníamos de este lugar. Está cerquita. Cada vez que Dios habla, vamos detrás de esa palabra. Entonces, problema resuelto. Dentro del diseño tenemos lo profético. Pero te dije que habían 3 personajes. El profeta, voy detrás para adelante ahora, el profeta, el sacerdote. Fíjate que uno de los pilares de nuestra iglesia tiene que ver con sacerdocio. ¿Qué es sacerdocio? Ya te lo dije, es llevar a Dios a la gente o traer a la gente a Dios. Es lo que estamos haciendo como pueblo, como iglesia. Es lo que haces tú cada vez que llevas a alguien a la célula. Cada vez que le hablas a alguien, cada vez que te juntas con alguien, tú le llevas a Dios a esa persona. Y eso es un ejercicio sacerdotal. Porque es llevar Dios a la gente, a las personas, a los que no conocen de Dios, tú llevárselos de una manera simple. Ya sea encarnada en ti mismo o ya sea a través de un mensaje hablado. Entonces, el sacerdocio está resuelto. Somos una iglesia que trabaja con células porque ejerce sacerdocio. O sea, aquí no hay un solo sacerdote, no es solo sacerdote que predica acá. Tú eres sacerdote cada vez que lideras una célula. Eres sacerdote cada vez que traes a alguien a este lugar. Eres sacerdote cuando en tu trabajo, cuando con otra gente muestras a Cristo. Eres sacerdote. Ser sacerdote es mostrar el carácter de Cristo. Pero tenemos algo pendiente. Rey. Diga conmigo, Rey. Hablamos de las 3 manifestaciones que han sido una bendición, pero para algunos está siendo a esta altura un problema. Solo piensan proféticamente, y eso es extraordinario y potente. O solo piensan sacerdotalmente, es una gran bendición. Pero no puedes limitar a Dios porque Dios es un todo. No puedes condicionar a Dios solo a eso, ni limitarlo solo a esa expresión, que Él es
sacerdote o que nosotros solo somos sacerdotes. Porque de lo contrario no estaríamos entendiendo el diseño de un pueblo. Yo te voy a decir algo. Manantiales no es solo una iglesia. Manantiales no es solo una iglesia. Somos un pueblo de Dios. No estamos acotados a un par de paredes o una dirección. Somos un pueblo de Dios. Para entender esto, necesitamos profundizar acerca de la mentalidad de rey, de reino, de rey. Rey es poder, es autoridad. Solo el rey ejerce dominio. Solo el rey ejerce dominio. Ahora, ¿en qué se nota si tienes mentalidad de rey o no? Porque estoy diciendo que esto es algo que todavía te falta. Y es en la dimensión en la que vamos a entrar ahora. Es lo que se tiene que desarrollar en ti. Por eso estamos hablando de dominio. Porque los reyes dominan. Pero yo te voy a tratar de ayudar a entender por qué todavía no tienes mente de rey. Pero pastor, yo no soy rey. Yo no quiero ser rey. Dice Apocalipsis que Él nos hizo, ¿qué cosa? O sea, ¿tienes la oportunidad de no querer? Claro que sí, tú decides. Pero si decides no tomar esta revelación, si decides no vivir en este ámbito, no esperes tener gobierno ni dominio. Al menos yo quiero todo de Dios. Al menos yo no me voy a perder nada de Dios. Si usted quiere una versión más barata, allá usted. El otro día, conversando con alguien cercano, no es cristiano, pero tuvimos que asistir a una ceremonia y había ahí en esa ceremonia una persona que pasó adelante a predicar, una persona de una iglesia tradicional, quiero decirlo elegantemente, ¿no? Sin mucha vida del espíritu. Estaba dando un discurso y cantando canciones. No habría palabra rema y no había adoración, es diferente. Buena persona, buen tipo, hablando cosas correctas, claro que sí. Entonces en un momento el que estaba conmigo me dice, te hago una pregunta. Sí. Me dice, ¿qué diferencia hay entre ustedes y ellos? No era cristiano el que me estaba haciendo la pregunta. Yo traté de hacerlo con cuidado y explicarle. Y le dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, a ver cómo te lo explico. Se me vino algo a la mente para tratar de graficarlo, no se lo dije, pero te lo voy a decir a ti. ¿Cuántos aquí alguna vez se sentaron en un computador? ¿Cuántos aquí manejan los programas, los Windows, ¿no es cierto?, que se van actualizando cada cierto tiempo? Yo recuerdo un Windows y un Office que a mí me gustaba mucho. Creo que era del año 90 y algo. Me resultaba cómodo. Pero me pasaba que cuando yo quería pasar ese texto o mandarlo a otra persona que estaba más actualizada, no podía leer mis textos. Porque mi versión era muy antigua. Y esa versión, después me explicaban los expertos, tiene errores. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho las nuevas versiones de ese Windows y de ese Office? Es ir mejorando e ir añadiendo y manejar cosas que yo ni tenía idea. Yo escribía nomás. Pero claro, ¿cuál fue el problema? Cuando quise tratar de mandar información o mandar un escrito y que los otros trataran de traducir o de armarlo. Dicho en términos todavía más simbólicos. ¿Alguien de los que está aquí tiene celular ese de almejita que uno abría y apretaba los botones? Levánteme la mano. No, ahora, que lo tenga ahora, que lo use ahora.
que tenía una pantalla chiquitita que solo aparecían los números así para el lado, ¿cierto? De a poquitito porque era lenta la pantalla. ¿Se acuerdan o no? ¿Por qué no tienes de esos teléfonos? Yo te voy a decir por qué. Porque un cliente tuyo te va a decir, te mando un WhatsApp. No, perdón, mira, estoy cotizando este producto, me encanta esto, te voy a mandar una foto. ¿Qué le pasa si usted tiene un teléfono de almejita ahora? ¿Es eficiente? ¿Puede hacer negocios? ¿La tecnología te obligó a tener un teléfono inteligente? ¿Sí o no? Bueno, más o menos así le dije yo que era. Mira, le dije, ellos es como si hubieran quedado en la almejita. Les gusta solamente hablar, pero no se mandan fotos, no hay WhatsApp, no hay redes sociales, no hay una comunicación más fluida. No se puede hacer videollamadas, no puedes hablar con varias personas al mismo tiempo, no se puede hacer FaceTime, no se puede hacer nada de las cosas que se pueden hacer y ser más efectivo. Entonces, es una decisión de ellos. Pero lo que se están perdiendo es tremendo, porque uno se pierde y uno queda enajenado del momento y la temporada, si no está de acuerdo a la tecnología que está manejándose en este momento. Te digo todo esto, ¿sabe? Para que entienda que no te alcanza para lo que vamos a vivir ahora solo haber tenido una mentalidad profética y sacerdotal. Tienes que dar un salto de calidad y tener mentalidad de rey. Tener mentalidad de rey. Te dije en qué se nota. Y cómo nos movemos. En la mentalidad que manejamos. En lo básico y terrenal de nuestro lenguaje. Se nota que alguien no tiene mentalidad de rey. Yo me siento con gente y la escucho hablar y puedo saber que lo gobierna. Cuando me siento a hablar con alguien y le escucho hablar, puedo ver lo que lo gobierna porque tus palabras evidencian, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo puedo escuchar en tus palabras qué es lo que tienes. Y si no eres rey, no hablas como rey. Un rey no habla como rey. Ahora, ¿por qué es importante esto? Para que te des cuenta que todavía te falta. Pero quizás todavía no te identifiques. Con esta sí te vas a identificar. Los reyes se distinguían porque tenían tesoros, porque tenían riquezas. Aquí sonamos. ¿Qué tenían los reyes? Riquezas. No, pastor, es que yo vivo por la fe. No, sí, yo sé que es por la fe. No es que estoy pasando un quebranto. No es que estoy pasando mi desierto. Claro que sí puede ser. Ahora, preocúpate si el desierto ya lleva 40 años, ya como que te están quedando 20 años útiles más o menos. Ahora, si tienes 60... estamos complicados. Si teniendo 70 años me dice, pastor, estoy en quebranto todavía. O sea, 70 años de quebranto. A menos que te guste esa manera de manejarte, a menos que te guste la forma de moverte así, de esa manera. Solo los reyes traen botines. Tranquilo, no se preocupen. ¿Sabe? Un rey salía a pelear, salía a dar batallas. Y cuando el rey ganaba, ¿qué se traía de vuelta? Botín. ¿Qué era el botín? No un zapato, no. ¿Qué era el botín? Riquezas. ¿Qué se traían las cosas malas? No, se traían el oro, la plata, las cosas de valor, animales. O sea, el botín era riquezas y no cualquier riqueza.
¿Sabe? Abraham fue un hombre que entendió reino y vivió como rey. Este hombre nos enseña una lección. La Biblia dice que Abraham es conocido como el padre de la fe, ¿sí o no? ¿Por qué nos recordamos de Abraham? ¿Qué es lo que más nos hace pensar cuando decimos Abraham? ¿Qué se nos viene a la mente? Isaac, la fe. ¿Qué Dios le pidió que sacrificara? Su hijo. Entonces ese acto de llevar al hijo a nosotros nos habla de una fe extraordinaria. Dios se proveyó, vino el animal, hubo sacrificio y Dios lo hizo de una manera extraordinaria. Fe porque el tipo creyó cuando Dios le dijo que sería bendecido con una descendencia que era como la arena del mar y las estrellas del cielo. Fe. Pero hay un aspecto de Abraham que nosotros no miramos. Si usted lee la Biblia se va a encontrar con que Abraham era rico. No era solo un hombre de fe, no era solo un hombre espiritual, no solo había sacerdocio, en él había rey también, porque la Biblia nos cuenta que él prosperó tanto que incluso llegó a tener problemas con la gente que estaba con él, porque crecía tanto su ganado, era tan bendecido que el tipo incluso tuvo que pedirle que alejarse un poco para no tener problemas con los vecinos. Cuando él va a pelear a un lugar, cuando él va a un lugar a conquistar, trae el botín de vuelta. La Biblia nos cuenta en la palabra del Señor que viniendo de vuelta, él del botín, era el botín de 4 naciones, no era poco, del botín que traía, da el diezmo a Melquisedec. Da el diezmo a Melquisedec. ¿Sabe? Abraham tenía mentalidad de rey. Él no hubiese podido diezmar, no hubiese podido ofrendar, entregar lo que estaba entregando si viniera con las manos vacías. Él tenía unción de rey para traer botines. El tiempo que viene ahora es que Dios va a derramar sobre ti una unción de rey para traer botines. No solo somos sacerdotes, no solo somos proféticos, ahora nos instalamos en esta palabra para ejercer dominio siendo reyes. Todavía no le cabe en su mente, pero ¿cómo? Yo no creo. Dios dice en su palabra que Él nos constituyó en reyes y sacerdotes. Es la combinación de ambas. Yo no te estoy diciendo que renuncies a lo otro y que lo otro está mal. Lo que te estoy diciendo es que tienes que desarrollar rey. Di conmigo, voy a hacer grandes negocios para traer grandes botines. No lo dijo con fe todavía. Vamos a aplicar la fe a esto, ¿le parece? Voy a hacer grandes negocios para traer grandes botines. Abraham lo entendió, él sabía que la riqueza no era para él. Abraham entendió que con esa riqueza tenía que honrar a Dios. ¿Sabe? Un rey tiene poder en su boca. Un rey no escribe las leyes. Los reyes tenían gente, escribas, que se dedicaban a escribir. Un rey lo que hacía era hablar, porque la palabra de un rey era ley. En este ámbito, si desarrollas esta unción de reyes sobre tu vida, tus palabras serán llenas de autoridad. Tus palabras serán verdaderos decretos. Tienes que entender que cuando te posicionas como rey, hablas decretos. Dios nos dio una palabra profética y de esa palabra profética yo me tomé y me levanté en esa unción de rey y dije, vamos a construir el auditorio de los 3000 y en octubre vamos a hacer nuestra convención en ese lugar. Si usted va ahora a verlo, en lo natural no hay nada. Cemento va a encontrar. Estamos a un mes. No es lógico. No tiene lógica. Ni siquiera una empresa quiso aceptar el desafío nosotros pagándoles de hacer en tan poco tiempo un galpón.
Pero escúcheme algo. Cuando nos ponemos en la unción de reyes y se suelta una palabra, esa palabra es un decreto. Y yo sé que la convención la vamos a celebrar en el auditorio de los 3000. Yo levanté un decreto. Y ese decreto se va a cumplir ante tus ojos. Y no es la primera vez que levantamos un decreto así. Contra todo pronóstico, sin tener las finanzas, sin tener el dinero en nuestra mano. ¿Sabe qué hicimos? Fue levantar un decreto. Ley, por nuestra boca hablamos. Debes entender esto, que el arma de un rey está en su boca, porque de allí salen los decretos. De ahí tú atas y desatas. Es con la boca que un rey ejerce dominio. Es con la boca que un rey construye. Fuiste asignado para reinar. Un rey domina. Un rey tiene dominio. Para eso llegaste este domingo. Para irte con esta unción. Para eso vinieron pastores, para irse con esta unción. Van a llegar a gobernar, van a tener dominio sobre Mendoza. Lo que decretes, eso va a pasar, Fernando. Lo que decretes, eso es lo que va a pasar. Ya lo ejercitaste, lo dijiste. Dijiste, Dios me habló que este lugar ya no va más. Lo decretaste y listo, no hay vuelta atrás. Ahora tienes que decretar el lugar que Dios les va a dar. Reino, dominio, poder. Esta misma asignación tuvo Adán, ¿sabía usted? Cuando Dios creó a Adán, lo leemos en Génesis, ahí en el capítulo 1, verso 26, le dijo Dios que le daba dominio. Si Dios le estaba dando dominio a Adán, es porque esto está en la mente de Dios. Y te lo voy a explicar. En la creación usted va a leer en Génesis, en el capítulo 1, que para Dios crear todo lo que hizo, lo creó a partir de otra cosa que Él ya tenía en existencia, o de una semilla o de otra fuente. Fíjese que cuando creó el cielo y el agua y los mares, lo que Él hizo fue separar las fuentes, dice la Biblia. O cuando Él creó los árboles, dice la Biblia que hizo crecer toda planta verde que diera semilla, para que esa semilla diera un árbol y creciera toda una vegetación. Dice la Biblia que Dios le habló al mar y dijo, produzcanse seres vivientes, y con su boca fue creando. Todo Dios lo creó así, de esa manera, excepto el hombre. Porque cuando creó al hombre, Dios dijo, hagamos. Se te tiene que revelar esto hoy día. Dios dijo, hagamos. ¿Sabe por qué dijo hagamos? Porque estaba sacando de su propia naturaleza. Dios estaba sacando de su propio ADN. Dios estaba sacando de su propia esencia para hacernos a nosotros. Por eso la Biblia dice, y Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Imagen, semejanza. O sea, Él no dijo, barro, ármese. No, dijo, vamos a hacerlo. Vamos a sacar de aquí, de lo que somos nosotros, de este trinitario Dios que envuelve en sí mismo tres personas. De ese mismo ADN es que Dios saca y crea al hombre, porque somos portadores de ese ADN. Y si hay algo que Dios es que Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Y si hay algo que Dios tiene, es dominio. O sea, si tenemos el ADN de Él, si somos portadores de su esencia, semejanza, imagen, ¿sabe que tenemos también nosotros dominio?
Somos reyes. Fue potente para mí escuchar y entender esto. Cuando nosotros decíamos Rey de Reyes, uno se imaginaba que Dios era rey de los reyes que nosotros conocemos, los presidentes, gente importante. Pero en realidad esa palabra tiene que ver contigo. O sea, de un rey, que Dios nacen reyes. De un rey no nacen esclavos. Porque el ADN que Él porta es real. La sangre que Él tiene es real. Y si tú viniste a los pies del Señor, ¿sabes qué? Portas ese ADN. Entonces la Biblia, cuando dice Rey de Reyes, está diciendo que Él es Rey de Reyes. Rey de Reyes. Rey de Reyes. Tú eres un rey, tú eres una reina, pero tiene que salir tu mente revelada para entender que debes posicionarte en ese lugar. Nunca sobrepasarás al Rey de Reyes, porque Él es el que está sobre todo. Pero tú eres rey. Tú eres rey, por eso que Él es Rey de Reyes. Levante su mano conmigo y diga: Rey de Reyes. Rey de Reyes. Rey de Reyes. Eso eres tú. Eso eres tú. Eso eres tú. Entonces Dios no te creó solamente para que le ores, le cantes, vengas a la iglesia. No. Eso es mentalidad solo de iglesia. Eso es mentalidad solamente sacerdotal. Dios no te creó solo para eso. Dios te creó para darte dominio. Y lo que fracasó con Adán, que luego fracasó también con Noé, la nueva creación, Dios lo viene a restituir en el segundo Adán, que es Cristo. Se le llama a Cristo el segundo Adán, no solo porque sí, sino porque Él viene a establecer lo que se perdió. La idea de Dios era que el hombre tuviera dominio. Pero contigo Dios se proveyó, y de ti Dios hace un rey para que tengas dominio. Si tú entiendes lo que el Señor está haciendo hoy día, te vas a ir de este lugar sabiendo que eres un rey, sabiendo que eres una reina. Fuimos hechos a semejanza, imagen de Dios. Cuando adquirimos su naturaleza o la manifestamos, es que comenzamos a reinar. Entonces ya usted no puede decir: soy un pobre gusano. Usted ya no puede decir: pobre de mí, que soy un pájaro herido que se muere en el suelo. Soy una basura. Ya lo fue. Dios lo sanó, lo restauró, lo bendijo. Tiene espíritu sacerdotal, tiene visión profética, y ahora va a tener unción de reyes. Así que se va a posicionar allí. Y un rey no anda pidiendo limosna, ¿sabe? Un rey no anda: ayúdenme, bendíganme, me presta plata, no puedo llegar. ¿Usted ha visto un rey así? Los reyes gobiernan. Los reyes gobiernan. Tienes que dar un salto de calidad. La orden fue: quiero que dominen. Dominar es gobernar, reinar, administrar, gerenciar, liderar, influenciar. Dice la Biblia, Dios quiere que tú gobiernes. Tu falta de gobierno ha hecho que el diablo venga a gobernar. Lo que tú no gobiernas, el diablo lo gobierna. Porque el diablo usurpa, roba. Entonces, lo que tú no hagas, lo que tú dejes de hacer, porque dices: no, déjenme aquí nomás tranquilito. O sea, esa gente que viene y uno dice: no, déjenme aquí, yo no, hasta aquí nomás. Cuando usted dice: no, hasta aquí nomás, déjenme aquí nomás, bueno, eso que usted no gobierna, ¿sabe qué? Esos espacios que tú no llenas, los va a llenar el enemigo. El diablo va a venir a gobernar lo que tú no quieres gobernar. Dice Efesios capítulo 1, verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Él tenemos su esencia, tenemos su ADN. Dios nos creyó a partir de esto. Tenemos la naturaleza de Dios. Diga conmigo: tenemos la naturaleza de Dios.
Diga conmigo, tengo la mente de Cristo. Diga conmigo, tengo la autoridad de Él. Diga conmigo, mi asignación es ser rey. Dice el Salmo 115. Salmo 115, versos 15 y 16. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová. Los cielos son los cielos de Jehová, y allí Él es soberano, tiene su dominio. ¿Sabe por qué? Porque esos cielos, ¿se acuerda que yo le hablé de los cielos? Que tienden a infinito, o sea, el dominio de Dios es incontable. Pero hay una parte que Dios nos dejó a nosotros, dice la Biblia, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Dónde nos toca gobernar? ¿Dónde nos toca gobernar? ¿Dónde nos toca ejercer dominio? Nos fue asignada la tierra para reinar. Estoy cansado de que los malos y los impíos reinen. Y no estoy hablando en términos políticos solamente. Pero cuánto quisiera que un hombre o una mujer de Dios esté en lugares de autoridad y no tengamos que estar lamentando que se aprueben leyes del tipo que se están aprobando por causa de que no llenamos los espacios suficientes, de que no entendíamos que teníamos gobierno y dominio. Tenemos que llenar y gobernar todas las áreas. Tenemos que ser gente de influencia en donde podamos y hasta donde más podamos. Me encantó escuchar hace poco, pregunté por un hombre de Dios en otra nación y esta persona me dijo, este hombre de Dios que tiene una iglesia hermosa, no solo es un hombre de Dios, es un Abraham, porque el hombre no es solo un hombre de fe, sino que además este hombre es un rey, maneja riquezas, él es accionista, creo que es o accionista o dueño de un banco en esa nación. Entonces, el respeto que le tiene el presidente a ese pastor es increíble. Porque no solo es un hombre de influencia porque tiene sacerdocio, sino que además todo lo que ellos proclaman y dicen en términos de lo espiritual también lo trasladan a lo natural. Cuando van a aprobar una ley que puede poner en complicación al pueblo cristiano en ese lugar, el presidente tiene que consultar, porque resulta que como ellos tienen tanta influencia en la economía, ellos pueden llegar a alterar los factores económicos y ningún presidente quiere factores económicos negativos. ¡Wow! Dije yo. Ese hombre tiene un avión con el que se mueve a todos lados del mundo. Un avión privado. Digo esto a propósito, ¿sabe por qué? Porque los que tienen solamente así chiquitita de sacerdote van a decir, oh, qué ostentosa esa persona. Y Jesús que andaba en burrito. Llegue en burro usted aquí a Europa, a ver cuánto se demora. O váyase en caballo de aquí a Estados Unidos, a ver si llega. No confunda humildad. Humildad es algo que se porta, que se tiene. No es algo que se demuestra en plata o en la mesa que te sirves. Alguien me está entendiendo esta mañana, ¿verdad? Tenemos que desafiarnos, iglesia, para ser gente de gobierno. No gente o cristianos que solo digan, denme, ayúdenme, ¿por qué no me hace una ofrenda a la célula? Estoy tan mal en estos momentos de quebranto. Estoy pasando un quebranto, pastor. Yo te pregunto, ¿no te cansa el quebranto? ¿No llega un momento en que ya como que el quebranto te tiene quebrado? A menos que te guste el quebranto y te guste sufrir. Yo pregunto honestamente, ¿a cuánto le gusta sufrir? ¿A cuánto le gusta pasarla mal? A nadie.
O sea, aquí no hay masoquistas. ¿Cuántos quieren vivir bajo la bendición de Dios? Seguro, yo también quiero. Entonces tiene que tener una mentalidad de rey para entender esto. Entonces no más frases, denme, ayúdenme, pobrecito de mí, soy un pobre, soy una rata. No, no. Tú eres un hijo del Rey de Reyes y tienes unción de reyes. Eres un rey para tener dominio y para gobernar. ¿Sabe? Vamos a tener dominio porque los reyes traen riquezas y los reyes traen botines. Tú serás una persona que trae riquezas y trae botines. Aquí van a haber tantos reyes que se van a pelear para bendecir, que van a correr para arrebatar bendiciones. Que cuando yo tenga que decirle, ¿sabe qué? Tenemos que comprar 2 cámaras de televisión, se levante un rey y diga, pastor, tranquilo, yo resuelvo lo de las cámaras. Y se levante otro rey y diga, pastor, tranquilo, las pantallas LED que vamos a tener en el auditorio, mi empresa la siembra. ¿Sabe? Aquí van a haber reyes para solucionar. ¿Sabe por qué? Porque un rey soluciona, un rey dictamina, un rey habla y las cosas pasan. Reyes para resolver. Tranquilo, pastor, yo lo resuelvo. No se afliga, pastor, yo lo hago. Quiero escuchar esas frases. Quiero escuchar a reyes y reinas diciendo esto con autoridad de rey, autoridad de reina. Yo sé lo que estás pensando, pero pastor, si míreme cómo estoy, ¿qué de rey tengo ahora? Es que escúchame, tú tienes el ADN y la unción. Cuando empieces a mover tu boca para bien, vas a comenzar a vivir como un rey y a manejarte como un rey. Entonces hoy todavía no verás todo, pero actívalo porque ya está en ti. Actívalo porque ya eres portador de eso. Lo que pasa es que no lo has puesto en movimiento, no lo has ejercitado y sigues viviendo como un menospreciado siendo un rey. Me encantó lo que dijo Henry Ford, el creador de los autos Ford que usted conoce. Dijo, quítenme la empresa, quítenme los autos, quítenme la fortuna que tengo, porque yo voy a volver a levantarme. Déjenme solo a las personas que yo preparé, dice Henry. Déjenme a las personas que yo preparé y voy a volver a ser un hombre próspero. Ese tipo tenía una mente de rey. No se trata de plata, ¿lo está entendiendo? No se trata de lo que tienes hoy día. Se trata de la mentalidad que te gobierna. Se trata de la unción que se mueve en ti. Los que son reyes, usted póngalo en cualquier lugar, van a ser reyes igual. Y los que son mendigos y los que son miserables, pónganlo en una mesa de reyes y van a seguir siendo miserables. Porque los gobierna una mente, los gobierna un espíritu. Póngase de pie, por favor. Solo los reyes traen riquezas. Solo los reyes traen botines. Manantiales será toda una iglesia, todo un pueblo de reyes y sacerdotes. Si alguien está tomando esta palabra, levante su mano, porque es la unción que vamos a soltar esta mañana. Oh, santo. Yo le invito así, teniendo su mano en alto, a renunciar a sus viejas costumbres. ¿Lo puede hacer? Diga, yo renuncio a mis viejas costumbres. Diga, yo saco la cultura equivocada que tenía. Diga, yo me determino a gobernarme a mí mismo. Y recibo la palabra de ser rey, de ser rey, de ser rey. Señor, dile, Señor, enséñame a pensar como un rey. Dile, Señor,
cambia mi manera de entender las cosas. Dame mente de reino. Dame mente de reino. Dame mente de reino. Rey de reyes, Señor de señores, a ti